¿ya? Así que los invitamos a Lucas capítulo 13 porque es ahí donde estábamos posicionados. Y vamos a leer la sección completa, ¿ya? La sección que ya hemos visto y la que vamos a continuar hoy, ¿ya? Así que vamos a leer del verso 22 al 30 de Lucas capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén. Amén. Bueno, ahí está la sección completa con la que iniciamos el martes pasado y también vamos a continuar el día de hoy. ¿Ya? Bueno, como estábamos diciendo, en la primera etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo vimos más centrado, ¿dónde? En Galilea. ¿Ya? Había hecho varias giras evangelísticas ahí, en Galilea. ¿Ya? Y hasta este punto en el cual nos encontramos acá en el texto, ya Jesús habría cubierto gran parte del territorio judío. Recordemos que también había enviado a estos discípulos, a los 70 ya en esa misión, los cuales también habían evangelizado probablemente incluso hasta partes de Judea, ¿no? Habían salido en varios lugares, así que hasta este punto él tenía gran territorio ya evangelizado. Pero ahora vemos, ¿cierto?, que en esta como parte intermedia, antes de llegar al final, ¿ya? Jesús está acá evangelizando Perea. Entonces vamos a comenzar a ver el ministerio del Señor Jesús en Perea, ¿ya? ¿Y dónde va? Va camino a Jerusalén. Y como veíamos en el estudio pasado, eso no quiere decir que él ya no hubiera estado en Jerusalén. No quiere decir que por primera vez va a Jerusalén. No, ya ha estado Jesús ahí en otras ocasiones, pero bueno, complementando, ¿cierto? Juan, veíamos ahí, que nos decía que antes de llegar a Perea, aquí en este punto, él había estado allá en Jerusalén y había tenido una situación bien compleja ahí con los líderes, ¿ya? Y al fin y al cabo querían ya apedrearlo, querían echarle mano, y él ya se va acá a Perea. Ya eso está ahí en Juan capítulo 10 del verso 39 en adelante. Y bueno, como les decía, o sea, Jesús, como lo leíamos en el texto, va ¿hacia dónde? A Jerusalén. Y bueno, ahí enseñando a sus discípulos hablábamos también, que bueno, enfocándose generalmente en ellos, porque ya estaban acostumbrados a estar con él de una manera diferente, a estar tan cerca, a oírlo hablar, ¿cierto? A comer con él, incluso dormir cerca de él. Pero va a llegar el punto, porque como decíamos, esta es una parte intermedia antes del fin, o sea, de llegar al punto de la crucifixión, por así decirlo. Pero después ya no iban a estar con él de la misma forma. Entonces nuestro Señor aquí ya le está dando mayores instrucciones, porque dentro de muy poco él ya no va a estar de esa forma con ellos, de la forma en que ellos estaban acostumbrados, sino que iba a cambiar la forma. Después iba a venir el Espíritu Santo, ¿cierto?, el que iba a estar con ellos, ¿cierto?, lo iba a capacitar, y como bien decía Pedro el día domingo, compartía la palabra, que si bien ellos tenían dudas, bueno, ahí el Espíritu Santo le iba a dar todo el convencimiento
que si bien va a llegar un punto en que ellos son totalmente imperfectos y se manifiesta incluso en miedo, que huyen, después el Espíritu Santo, ¿cierto?, los transforma de tal forma que ellos incluso dan hasta su vida por Cristo. Amén. ¿Ya? Entonces, Jesús aquí sigue trabajando en ellos, a pesar de que Él va encaminándose a la cruz. Cada vez, como siempre decimos, cada vez que se va acercando, ya la sombra de esa cruz que está ahí, lo va alcanzando. Pero para eso vino. Para eso vino. Y vemos ahí que Él siempre está preocupado, ¿cierto?, de sus discípulos. Está preocupado, ¿cierto?, de los demás. Está preocupado en vez de lo que Él va a tener que afrontar. ¿Ya? Eso Él nunca quitó la vista, ¿cierto?, de las cosas, del propósito del Padre. ¿Ya? Siempre tuvo ahí el hacer la voluntad del Padre por sobre la de Él mismo. Que también es lo que nos enseña también en esta porción de la Escritura, que es negarse a sí mismo, como estuvimos hablando. ¿Y cómo se llega a esa enseñanza? Bueno, aquí la veíamos en el versículo 23, que nos decía que en ese caminar hacia Jerusalén, bueno, estando acá en este lugar en Perea, hay alguien que le hace una pregunta y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? ¿Ya? Y esa, como hablábamos también en el estudio anterior, era una inquietud común. ¿Ya? Muchos querían saber quién realmente se salvaría, si iban a ser pocos, si iban a ser muchos, y había cierto debate con respecto a esto. Como hablábamos ahí, habían distintas ideas. Algunos pensaban que tan solo por el hecho de ser descendientes de Abraham, automáticamente ya serían salvos. Pero por otro lado, ¿cierto?, otros enfatizaban que la salvación no tenía nada que ver con descender de, ¿ya?, o de ser judío, o no, sino que dependía netamente de una respuesta personal a Dios. ¿Ya? Y es ahí que quizá algunos piensan que este oyente que formula esta pregunta, quizá en base a estas especulaciones, él le pregunta esto al Señor, porque quería saber, y la gente que estaba ahí obviamente también quería saber. O sea, si ya era un tema en la que muchas veces quizá se escuchaba aquí que tal rabino afirmaba que sí, por ser descendiente de Abraham, ya eras parte, y otros decían, no, depende de tu respuesta. Ellos querían saber, querían oír a Jesús. ¿Qué decía el maestro? Pero hoy veíamos que el Señor no le respondía de la forma que ellos quizá esperaban que le respondiera, sino que cambia el enfoque. Y como que lo lleva, en vez de a que se preguntaran, en vez de decir quiénes son los que se salvan o cuántos se van a salvar, el Señor lo cambia la pregunta y lo lleva, ¿cierto?, a preguntarse, ¿estás realmente tú adentro? Lo lleva a algo personal, no a estar preocupado del otro, en ese sentido, sino que preocúpate de tú estar dentro, de que tú estás dentro de la salvación. Más importante de saber cuántos, preocúpate de si tú eres salvo. Preocúpate de tu salvación. ¿Ya? Y es ahí cuando entrábamos al versículo 24, donde él les decía, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Ya? Y ahí veíamos que ese esforzaos, ¿cierto?, ya en el original se nos daba la respuesta de lo que se refiere, a donde apunta el texto. ¿Ya? Porque veíamos que ese esforzaos, en el original veíamos que significa agonizar, significa pelear, significa luchar. ¿Ya? Y es ahí que, uniéndolo con todo lo que hemos visto en la Escritura, que siempre se nos apunta a que el mensaje del Evangelio no es un llamado a la autorrealización, sino que siempre es un llamado, ¿cierto?, a la abnegación, a negarse a sí mismo. Que es lo que Jesús decía, o sea, si alguno me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo. ¿Ya? Y por eso decíamos hace un momento que Jesús, ¿cierto?, siempre buscaba la voluntad del Padre, por sobre, ¿cierto?, de su propia voluntad. Porque cuando lo veíamos, ¿cierto?, en el huerto del Getsemaní, él le decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento, esta copa de amargura.
que pase de mí si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cierto? Claro. Entonces Jesús siempre estuvo ahí sujeto a la voluntad del Padre, y eso es lo mismo que nos está queriendo decir acá, que nos neguemos, ¿cierto?, a nosotros mismos, porque nos dice acá que la puerta es angosta, o sea, la puerta está establecida, tiene una medida, tiene un límite, tiene un espacio que es justo y que no se puede entrar con cosas innecesarias. O sea, una persona que está hinchada, llena de, podríamos decir, de orgullo, hinchado de orgullo, no va a poder pasar por esa puerta angosta, porque ya está establecido el tamaño, ¿cierto? Tiene un espacio justo. Entonces tengo que despojarme de todo eso para poder entrar. Hay algo que, claro, hay algo que podemos ver en estos estudios, que es la religiosidad, bien digo, ¿verdad? El orgullo de la religiosidad, como bien decías tú, que eso era lo que había en ese tiempo ahí, ese orgullo, ¿verdad? De que, como tú decías, estaban llenos de ese orgullo y esa religiosidad que ellos tenían, lo llevaban a un extremo según la voluntad del hombre. Llevaban la escritura según la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Entonces, por ese orgullo y esa falsedad que tenían, o esa falsa seguridad de ellos, era lo que conlleva esta respuesta de Jesús a preocuparse más de la relación, como bien decías tú, esa relación, ¿verdad?, con Dios, y también a esa preocupación del individuo de saber, primeramente, si tú eres salvo, si tú estás primeramente delante de Dios, ¿verdad?, aprobado, se podría decir, ¿verdad? Es como lo que dijo la pastora el otro día, el estudio presencial, cuando dijo, yo estoy segura de mi salvación, claro, pero la del otro yo no sé. Claro, porque Dios es el que mira los corazones. Claro. Y ahí cada uno, claro, tiene que examinarse claro. a sí mismo, cómo está su... Es que, claro, a eso es lo que apunta Jesús. A eso es lo que apunta, claro, la palabra de Dios apunta a que nosotros debemos examinarlo, pero ¿dónde tenemos? ¿En base a qué? En base a la Escritura. En base a la Escritura. Ahí ese es nuestro examen. Nosotros tenemos que ponernos delante de la Escritura y examinarnos a nosotros. Y muchas veces nos vamos a parecer mucho a los fariseos. Y aunque parezca malo, es bueno porque estamos reconociendo nuestro pecado. Estamos reconociendo nuestra falta, ¿verdad?, para poder ser nosotros mismos la fuerza de poder salvarnos. O sea, tener la fuerza nosotros mismos que mejor no, si que yo, porque yo voy a la iglesia, yo ya estoy listo. ¿Verdad? Que muchas veces puede suceder ese que piensan que el letrero salva. Claro, ese es un orgullo religioso. ¿Ya? Porque yo voy a la iglesia y pues yo voy a la iglesia, o sea, yo ya estoy listo, soy salvo, ¿verdad? O a lo mejor porque, no sé, estoy en el coro de alabanza, o porque doy un devocional, o porque voy a predicar, que es lo que vamos a ver más adelante que en el estudio, ¿verdad?, donde vamos a ver eso, donde le dicen a Jesús ahí, pero si yo estuve contigo, pero si yo te vi, ¿verdad?, hice cosas, ¿verdad? Nos lleva a eso, a la palabra de Dios, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, todo el rato, todo el tiempo, cómo estamos, en qué condición estamos. Y esa es la salud espiritual que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos saber qué salud espiritual tenemos nosotros? Es cuando nos ponemos delante de la Escritura y vemos nuestra real condición. Y créanme que el que se pone delante de la Escritura a examinarse, no va a haber nada bueno del mismo ahí. Y ahí nos encontramos con otro punto también. Porque si no fuera por Dios mismo, no nos daríamos cuenta tampoco de nuestra condición. Claro. ¿Ya? Claro, porque es Dios que nos abre el entendimiento y el Espíritu Santo ahí que nos va mostrando que a la luz de la Escritura, como bien decías, ¿a quién, o sea, si tomo alguno de los personajes que está acá, ¿a quién me parezco más? Tienes al más terrible. Menos a Jesús. Menos a Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde nos lleva? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que apunta Jesús acá? Cuando venimos a Cristo, Él, por eso nos dice, despojaos de todo ese peso del pecado, ya que nos asedia, dice la Escritura. ¿Ya? Tenemos que despojarnos de todo eso para poder entrar.
tenemos que humillarnos, ¿cierto? Mm. Para poder entrar. Y como hablábamos en el estudio anterior, esa puerta, ¿cierto? ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que entra por mí, será salvo. Claro. ¿Ya? Entonces estaba apuntando hacia allá. Y para venir a Él, tenemos que venir en arrepentimiento y fe. Es esforzado. Ante la exposición de la palabra, la locura de la predicación. Porque veíamos ahí que el Espíritu Santo es el que convence. Pero el medio que Dios usa es la predicación. Claro, entonces, por eso es que Dios constantemente, bueno, y vemos ahí que usando a Pablo le dice ahí a Timoteo que tenga cuidado, ¿cierto? Claro. Que sea diligente, ¿ya? Que tenga cuidado claro, con la escritura, que la use bien. Claro. Y es lo mismo para nosotros, porque la palabra de Dios es la que tiene vida. La palabra de Dios es la que trae pecadores al arrepentimiento. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va dando el crecimiento, ¿ya? Pero no adulterada. No adulterada. Y siempre cuando venimos a la escritura vemos que Jesús no endulza el mensaje. O sea, ellos venían con una pregunta y qué bien le hubiera resultado decir, sí, no, ustedes ya están listos. Ustedes todos que están aquí ya están asegurados, ¿ya? Pero Jesús no les responde eso. No les responde eso, sino que les dice, luchen, esfuércense, agonicen, porque nosotros realmente, como hablábamos en el estudio anterior, tenemos esa batalla interna. Hay una urgencia espiritual dentro. Claro, nuestro tiempo desde este lado de la eternidad es corto. Entonces, cuando se nos presenta la oportunidad, incluso aquí vemos que hay que aprovecharla, porque no somos eternos. Tenemos un tiempo para responder. No tenemos asegurado el futuro, no tenemos asegurado el mañana, ¿ya? Entonces Jesús constantemente ha venido hablando acerca de esto. Y ahora dice acerca de esto que es necesario, que es urgente, que no hay que dejar para otro momento. Despójate. Claro. Despójate de ti mismo. Despójate de ti mismo. Si quieres venir, niégate a ti mismo. Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Aunque toda esta enseñanza, obviamente, es importante recalcarlo, que quizás a ellos en este momento no les hacía, no lo podían entender. Ni los discípulos lo podían entender del todo. Pero después cuando ya llega el Espíritu Santo, ahí ya, claro, ahí les alumbra el entendimiento. Y eso no quiere decir que ya llega y ya terminó. No, Dios sigue trabajando en ellos, lo sigue perfeccionando, ¿ya? Pero hasta este punto, las cosas que Jesús está diciendo y haciendo, como que no son entendibles al 100%. Claro. Porque todavía Él va camino. Claro, y eso es otro punto importante, que allí marca que va a Jerusalén, porque si bien estamos hablando de que venir a la puerta, entrar por la puerta es Cristo, que el que entrare por Él será salvo, el que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es salvo, bueno, para eso iba a la cruz, para que eso sea una realidad. Todo esto que está predicando, todas estas señales que Él está dando, cuando Él, ¿cierto?, da su vida en la cruz y es resucitado por el Padre, lo que significa que el Padre aceptó ese sacrificio, ¿cierto? Todo esto iba a ser ya, como él dijo, como lo dijo en la cruz, ya, está consumado es, ya está hecho. La puerta estrecha. Ya, está hecho, ahora. ¿Ya? Entonces, para eso iba hacia allá. Y vemos acá que él está preparando todo ese camino. Está aquí dándole a sus discípulos, que es primordialmente a quienes se está enfocando, ¿cierto?, la enseñanza, pero también a los que están alrededor, pero enfocados mayormente en sus discípulos. Y les habla constantemente acerca de sí mismos. Autoexamínense, ¿ya? Y tienen que esforzarse, tienen que agonizar, ¿cierto?, por pasar en esa puerta, ¿ya? Y como veíamos ahí, ese esforzarse es venir a Cristo, es reconocer mis pecados, es reconocer que soy un pecador, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pedirle su misericordia, ese anhelo de que me transforme. Esa es la urgencia espiritual de aquel que quiere ese perdón de pecado, ese descanso, quiere ser perdonado, quiere ser aceptado por este Dios. Que se vuelva a restaurar esa relación que se había perdido en un principio. Que obviamente solamente restaurada por medio de Cristo. Y veíamos ahí que mientras más me parezco a Cristo, no va a ser fácil.
¿ya? Porque, bueno, genial es para uno, oh, me parezco más a Cristo, pero a los de afuera eso le enardece. Si persiguieron a Cristo, a aquellos que lo reflejan, obviamente, también les van a perseguir, de diferentes formas. Hay persecuciones más severas, ¿cierto?, en unos lugares, pero en otros lugares también. Hay muchos que apuntan incluso dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, ese es un costo de seguir a Cristo. El primer costo es negarme a mí mismo, a mi voluntad, a mis deseos, morir para que Él crezca en mí, que yo mengüe, como decía Juan, para que Él crezca. Es necesario, dijo Juan, y es necesario. Pero también vamos a tener por fuera lucha, que esa batalla interna que tenemos no es solamente eso, sino que se va a levantar, ¿cierto?, familia, se va a levantar incluso situaciones complejas que no esperábamos y que Cristo no ocultó. Por causa, dice, de mi nombre. Y que Cristo no ocultó, Cristo lo dijo. Van a pensar que en el nombre de Dios están haciendo bien. Incluso de la sinagoga lo iban a echar a ellos, pensando que le estaban rindiendo obediencia a Dios. Matando a estos seguidores de Jesús. Ellos pensaban que con eso estaban haciendo bien, ¿verdad?, a Dios. Pero qué tan lejos estaban de la verdad. Claro. Estaban ciegos. Pero obviamente hay que dejar claro que eso no era lapidario hasta ese punto, porque recordemos que Pablo, antes de ser Pablo, era uno de ellos. Era uno de ellos y él pensaba que estaba agradando a Dios al perseguir a Jesús y a sus seguidores. Claro, él mismo lo dice. Y él mismo después da testimonio, ¿cierto? Cuando dice, yo estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban y yo consentía. O sea, yo estaba haciéndole barra, una cosa así, para que lo apedrearan. O yo estaba claro, tirando la piedra. pero cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, ahí ya totalmente cambió su vida, transformado totalmente. Y podemos ver el poder de Dios, que para Él no hay nada imposible, y eso me sorprende, que no hay nada imposible viendo la vida de Pablo, viendo el tipo de vida que llevaba él, como bien tú hacías el recuerdo, ¿verdad?, de cuando él da testimonio de su vida. Claro, y él tenía autoridad. Si él iba y le daban permiso para hacer cosas. No era cualquier hombre, él tenía autoridad, como bien dices tú. Y cualquiera, y yo creo que cualquiera, hermano, en ese momento, ver a Pablo, tiritaba. Era lo más probable que le daba ganas de morirse. Pero si después cuando se convierte al Cristo, muchos de los seguidores de Jesús no querían acercarse a Pablo porque decían, es que nos perseguían. Claro. Y ahí Jesús tuvo que hacer algo para... Que ahí vemos el poder de Dios, de cómo transforma a este hombre, que a lo mejor, o sea, nadie pensaba que este hombre podía llegar a ser aceptado por Dios o a ser tocado por Dios. Y ahí podemos ver la voluntad de Dios, podemos ver el poder de Dios, que para Él no hay nada imposible, pero que para nosotros como humanos es imposible. Y a lo mejor, claro, usted puede ver a alguien, hermano, que a lo mejor sabe que ya está perdido, que ya es lo máximo, lo más malo que puede haber. Pablo, hay un ejemplo. Ahí tiene un ejemplo claro de Pablo, que para Dios no hay nada imposible. Puede cambiar hasta los corazones más terribles. Y aquí vemos a un Pablo que era perseguidor, que él perseguía y mataba a los seguidores de Jesús. Claro, sí, él iba, cuando tuvo el encuentro con Cristo, él iba a Damasco a perseguir. Iba persiguiendo los que se han escapado. Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí como que fue transformado totalmente Pablo, ¿ya? Porque se rindió. Ahí vemos que se rindió. Y vemos el trabajo de Dios en él. Él reconoce, ¿cierto?, que pensó en su ignorancia que estaba haciendo lo bueno, pero estaba haciendo todo lo contrario. Y pidió perdón y se rindió a Cristo y fue transformado por Dios. Y vemos que él accede, ¿cierto?, a esta invitación, a este llamado, ¿ya? Y ve que realmente esto no era un cuento. Yeah. No era una revolución más, no era que se estaba levantando y algo que era como creado por el hombre, sino que era netamente obra de Dios, ¿cierto? Porque es Dios el que transforma los corazones. Dios transforma los corazones y transformó ahí a Pablo, ¿ya? Entonces vemos acá, hermanos, que
que es la palabra de Dios por sí sola, la que tiene poder, por sí sola. Y Jesús aquí está diciendo, ¿ya? El Dios, como dice el autor y consumador de la fe, está diciendo cómo poder entrar. El que Dios mismo fue el que ideó la salvación. Y él, el que ideó la salvación, es el que da, ¿cierto?, los puntos de cómo entrar, da los requisitos, da todo ahí, ¿ya? No es a mi manera. Claro. No es a mi manera, como decíamos en el estudio anterior, sino que es a la manera de Dios. Y aquí dice que tiene que haber rendición. Tengo que reconocer que soy un pecador. Claro. Y así voy a poder entrar, ¿cierto?, por esta puerta. Que Jesús dice que no va a estar abierta eternamente, sino que se va a cerrar. Porque ahí veíamos que decía que iba a llegar un momento. Claro, la oportunidad tiene un límite. Y en que el padre de familia va a venir, ¿cierto? Y va a cerrar la puerta. Claro. Y ya no va a haber más oportunidad. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, estuvimos viendo el martes pasado. Que realmente es una advertencia bien grande la que Jesús está haciendo acá. Y tiene que haber llamado bastante la atención de todos aquellos que estaban oyendo. Sobre todo de aquel que hizo la pregunta. Porque, como les decíamos al principio, esto era un tema del cual ellos quisieran saber. Del cual habían debates. Del cual habían ideas. Pero vemos que Jesús dice, en vez de preocuparte de cuántos son los que se salvan o de quién se va a salvar, preocúpate de tu salvación. Claro, preocúpate por entrar. Claro, lo que él quiere decir es que la salvación, ¿verdad? O sea, lo que podemos entender nosotros que la salvación requiere de una decisión personal. Así es. Es que no es que no es pertenecer a un grupo religioso o que un grupo religioso solamente va a ser, por ejemplo, no, es que mi iglesia es la que va a ser salva porque ahí en la iglesia yo siento el espíritu o siento la presencia de Dios. Y ahí ya nos estamos poniendo un poquito harto religioso porque esto es una decisión personal, esto se requiere, ¿verdad?, una decisión personal. Y esa relación personal conlleva a una relación también con Dios personal. O sea, que tiene que ser algo entre yo y Dios. Claro, cuando la otra vez estuvimos viendo en un estudio del camino amplio y el angosto, también veíamos que se presenta el Evangelio y cada uno al cual se le expuso el Evangelio, tiene que dar una respuesta a ese mensaje que le fue expuesto. Y ahí decide, ahí está la decisión. ¿Me voy por el que se va a la multitud o decido seguir a Cristo? Claro, que porque es una decisión. Sí, es una decisión y ese camino, ¿verdad?, que tú dices, ese camino, Cristo dice que tomemos nuestra cruz. ¿Verdad? Niégate a ti mismo. Y eso ese camino solamente te exige negarte a ti mismo. Y que, aunque decirlo suena fácil. Suena fácil, pero es algo que es una lucha por eso dice, agonicen, claro, luchen. Es una lucha que tenemos todos los días, porque tenemos que negarnos todos los días a las cosas de este mundo, a mi propia concupiscencia, se podría decir, ¿verdad? Porque es una lucha constante, sí. O sea, estamos constantemente, hermanos, teniendo una lucha con nosotros mismos. Y más el mundo. Claro, y hay algunos que descuidan ese punto porque piensan que la mayor lucha la tienen, no, es que el diablo. Y ahí, como tú decías el domingo, hay muchos que se atreven incluso, culpan al diablo, Satanás, no, sí, Satanás. Y se atreven incluso a pronunciar palabras de maldición cuando ni dice la escritura ni Miguel, claro, le dijo, el Señor te reprenda. Claro. El Señor te reprenda. Cristo en ninguna parte de la escritura. Y claro, y como que enfocándose allá, descuidan que dentro de ellos mismos está la primera batalla. ¿Qué dices tú? Claro. Mi vieja naturaleza. La vieja naturaleza, claro. Y se enfocan en, no, es que tienen que evadir responsabilidad. Siempre la culpa la tiene otro, pero yo no. Claro. Claramente, o sea, en la escritura en ninguna parte se nos dice o se nos manda a luchar contra el diablo. Es decir, resistid al diablo y huirá. Que es muy diferente. Claro. Es muy diferente. O sea, resistir, ¿qué quiere decir? Dios deja
en Efesios, y nos El dice escudo de la fe. armaduras. Sí, y nos dice el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos. Claro, Sí. pero ese es un resistir. Judas 9 al 11 dice, pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición. Entonces, aquel que quiera hacer eso, usted cree que esa persona o ese hombre, esa mujer, no sé, quiere ser más que un ángel, así un ángel. ¿verdad? Un arcángel, disculpe. Un arcángel que no es cualquier servidor, ¿verdad?, de Dios. Ni siquiera se atreve a pronunciar a mirar, claro, o sea, si siquiera mirar lo feo, nosotros que somos humanos, o sea, que cualquier cosa nosotros nos tira al piso, queremos luchar contra algo así. Por eso que o sea, la lucha y la justicia hay que dejársela a Dios. Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Nosotros solamente tenemos que, como bien decías tú, esforzarnos. Y ese esforzarnos viene con la fuerza de Cristo que nos que claro, claro, que ese esforzando es una urgencia espiritual, una necesidad de Dios. Ayúdame, que yo estoy siendo, claro, tú eres mi Dios, necesito tu ayuda, estoy siendo atormentado, me pasan, quiero seguirte, no tengo estas cosas, y empiezo. Estoy agonizando, Señor, por dentro, que quiero serte fiel, pero sé propicio a mí, pecador. Eso es. Así es como Dios trabaja. Claro, y él lo dice esa palabra así, es esforzado en el original, agonizar. Agonizar. Porque realmente esa lucha interna que nosotros tenemos es como que estoy agonizando, porque quiero serle fiel al Señor, pero tenemos esa batalla dentro que no quiere, claro. No quiere rendirse, no quiere obedecer, no quiere. Y claro, que interesante, porque el pastor Sugel Michelin decía que la iglesia es una sala de urgencia. Y si yo estoy en esa condición que acabas de decir tú, agonizando, y quiero ir a ese lugar donde puedo estar con mis hermanos, donde podemos orar, donde podemos dar gracias a Dios, estamos siendo sanados. Ese lugar de urgencia, ese lugar ahí donde llegan todos con necesidades. Claro. Sí, porque si yo no fuera pecador, no estaría ahí. Es porque yo estoy en ese lugar, o estoy siguiendo a Cristo, estoy pidiéndole a Dios porque soy pecador, porque necesito ser perdonado, necesito ser restaurado, necesito que Dios me dé, para no caer, claro, para no caer, para no y levantarme y poder levantarme, pero ese levantarme no es por mi fuerza, reconocer que me estoy levantando porque Él me está tomando. Como lo dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Reconocer que son sus fuerzas, que nada bueno proviene de mí, sino que si estoy en pie, ha sido porque su diestra me ha sostenido. Amén. Bueno, y ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con los versículos que nos quedaron pendientes. Eso es lo que estuvimos viendo, bueno, y nos explayamos un poco más, ¿cierto?, dentro de lo que estuvimos viendo. Nunca está de más, ¿cierto? Sí, eso es así. Aparte que a los hermanos les gusta, sí, veo deditos levantados para arriba, así que les gusta eso. Bueno, entonces Jesús dice, ¿cierto?, que tiene que entrar, ¿cierto?, por esta puerta angosta, porque no va a estar abierta, ¿cierto?, eternamente, sino que hay un tiempo. Y lo dice en el versículo 25, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, ya no se va a volver a abrir. Y afuera dice, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le va a responder ese padre de familia? Dice, os dirá, dijo Jesús, no sé de dónde sois. Le dijo, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. ¿Ya? Entonces, y vemos que ellos se sorprenden de lo que le responde y le dicen en el verso 26, porque se sorprenden. Claro. ¿Cómo nos dice esto? Dice en el verso 26, ¿cierto? En respuesta
a lo que le había dicho, no sé de dónde sois. Le comenzaron a decir, dice el verso 26, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero vemos en el verso 27 que se les vuelve a decir, el padre de familia les vuelve a decir, incluso cuando ellos le intentan recordar, pero si nosotros comimos delante de ti, tú estabas ahí, nosotros estábamos comiendo, nosotros bebimos, tú estabas ahí, y también te vimos ahí cuando estabas en las plazas enseñando. Y le vuelve a decir, aunque ellos intentan ahí justificar, ¿cierto?, que debían de entrar. Les dice, os digo, o sea, ya les dije, os digo otra vez, que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Les vuelve a reiterar, no sé de dónde sois. Y vemos ahí que ellos intentan decirlo, o sea, pero ¿cómo dices que no sabes? Que nosotros tenemos que estar adentro, abre la puerta, si tú estabas ahí, nosotros estábamos cerca tuyo, nosotros estábamos ahí comiendo y bebiendo y tú nos viste. Y también cuando enseñabas en la plaza nosotros te vimos y estábamos cerca tuyo, ¿ya? ¿Cómo nos puedes excluir? ¿Cómo nos puedes dejar si nosotros estábamos cerca? Pero vemos ahí que ellos solamente tenían una cercanía externa. Porque dicen ahí, delante de ti comimos y bebimos, pero eso no habla de una relación. Es como, con Pedro hablábamos hace un momento, y decíamos, de repente podemos ir a muchos lugares, ¿cierto? Pero dentro de esos lugares podemos tener enfrente de nosotros personas que no conocemos y que quizá estamos compartiendo de la misma mesa. En un patio de comida. En un patio de comida, ¿cierto? O incluso dentro de las mismas actividades de la iglesia. Porque, por ejemplo, van ya las reuniones de Dorcas, las de los varones, y de repente sí estamos todos compartiendo una mesa. Y yo veo a los que están enfrente, pero no necesariamente tengo una relación con ellos. Pero sí yo los veo que están comiendo, los veo que están tomando tecitos, y los veo, los vi, ¿cierto? Y ellos me vieron a mí. Pero no pasa de más allá. ¿Ya? Entonces es como algo similar, podríamos decirlo, aunque obviamente acá, o sea, yo me lo llevé al ejemplo así de las reuniones, ¿cierto? Las actividades, porque yo les veo las caras, pero yo nunca he conversado con ellos. Sí, lo he visto, sí, yo sé, cuando voy a la actividad, los veo, ¿cierto? Pero más allá de eso no pasa. No sé de dónde son, ni ellos tampoco saben de dónde yo soy. A lo más ya no de San Bernardo, pero nada más, ¿ya? Y vemos acá que ellos están dando esta excusa de lo que Jesús está diciendo, no es que delante de ti hemos comido y bebido. Bueno, cualquiera puede comer y beber delante de otra persona, pero eso no indica necesariamente que haya una amistad, una relación más profunda. Claro, es que hay algo en el mundo judío antiguo que comer con alguien significaba tener una relación y una aceptación. Entonces, al compartir la mesa, ¿verdad? Dabas esa señal de amistad, de comunión y de una relación cercana. Totalmente lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Claro, entonces, eso a ellos, por eso ellos tenían esa respuesta, esa enseñanza, ¿verdad? O ese conocimiento, y por eso le dicen eso. O sea, porque tuvimos contacto cercano contigo, ¿verdad? Nosotros merecemos, ¿verdad? Tener se supone que tenemos se armó esa relación, esa amistad, esa aceptación, esa comunión cercana contigo, pero no necesariamente. Como bien decías tú, claro, es lo más probable que sí, ellos tenían ese conocimiento o esa costumbre de que alguien que compartía contigo, pero no necesariamente estabas estrechamente con esa persona, sino que por el solo hecho de estar en la mesa, claro, ya se hacía se creía que ya tenías ese tipo de relación con esa persona, ¿verdad? Entonces, ya no es como afirmando lo que tú decías, ¿verdad? O sea, no necesariamente.
No necesariamente, y Cristo lo deja claro. O sea, no es que porque ustedes estuvieron aquí o porque ustedes tienen conocimiento o tienen este conocimiento de que ustedes estuvieron en la mesa, ustedes tuvieron algo que ver conmigo. Pudieron estar ahí, y sí, ellos pensaban que ya solamente por estar en la mesa comiendo con ellos tenían amistad, cercanía y una relación con él. Pero no es, y Cristo le dice, no, eso no es. Claro. Tener amistad, relación y cercanía conmigo no es diferente. Es diferente. Claro, eso es lo que ellos pensaban, claro, pero lo que Dios quiere no es realmente lo que ellos pensaban. Entonces vemos acá que al final ellos tenían una cercanía externa, pero no había ahí una relación real. ¿Ya? ¿Y qué podemos entender de esto? Que no basta con saber acerca de Jesús, que eso también es lo que hemos visto en varios estudios. O sea, cada vez que venimos en la Escritura nos damos cuenta de que no basta con saber acerca de Jesús, que no basta, ¿cierto?, con escuchar sus palabras. Incluso veíamos que a Herodes le gustaba escuchar las predicaciones de Juan, sí. Pero no basta solamente con que me guste escuchar predicaciones, no basta con que hoy voy a seguir a Jesús porque quiero admirar sus milagros. Vemos que multitudes lo siguen por eso. Ya lo buscan por diferentes cosas, ¿ya? E incluso tenemos un ejemplo, yo le decía a Pedro hace un momento, a Judas, ahí tenemos un ejemplo bastante claro. Podríamos decir, está dentro del círculo íntimo, pero ahí yo decía, como muchos dicen, ahí está ese dicho que dice, tan cerca, pero tan lejos a la vez, ¿cierto? Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Porque él comía con el maestro. Tenía, como bien decías tú, él estaba en la mesa, incluso el untar el pan, ¿cierto? Junto, y ya era señal de amistad. Vemos que hasta ese punto el Señor le estaba dando la oportunidad a Judas constantemente a través de todas estas instrucciones, incluso tomando en consideración ese acto de cuando él unta el pan con él, de que se arrepintiera, ¿ya? Y diferentes cosas le daba la oportunidad, pero Judas no... Mira, frecuentemente Jesús comía. Entonces no basta con... Comía con personas. Y tenemos ejemplos como, por ejemplo, el publicano. Y cuando dice que con publicanos y pecadores. Sí. ¿Verdad? También comió con fariseos. ¿Verdad? Cuando estuvo en la casa de Simón el fariseo y llegó la mujer ahí a llorar. Claro, o sea, él tiene él ha hecho ese tipo de comunión con su pueblo, ¿verdad? Y muchas personas ahí dicen literalmente que comieron con él, ¿verdad? Comieron con él, cenaron con él, como bien decía esto, Judas, pero eso no quiere decir que porque comieron con él, ¿verdad? Son íntimos. Claro, eran cercanos o tenían una relación con él. Esto va más allá de comer con él. Claro, a eso es lo que apunta Jesús. Entonces, a la luz de esto, hermano, como les decía, no basta con decir, no, yo conozco acerca de Jesús. Eso no te garantiza una salvación. A eso es lo que apunta. No basta con decir, no, es que yo escucho sus palabras, me gusta escuchar predicaciones, no, es que vemos el ejemplo de Judas, ¿ya? El que estuvo dentro del núcleo más íntimo del Señor, pero aún así... Ahora lo podemos llevar a lo más grande, la multiplicación de los 5.000, multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos comieron ahí? Dice 5.000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Ahí tenemos un claro ejemplo de que como miles pudieron comer gratuitamente. Claro, pero ni aún así... Pero no todos creyeron. No todos creyeron. Verdaderamente. De hecho, ese mismo capítulo de Juan, capítulo 6, vemos que después al final la mayoría se fue y solamente quedó lo que sí. Entonces, llevándolo al hoy, podemos decir que no basta solamente con ser miembro de la iglesia. Decir, no, si yo me congrego, ya estoy listo. Bueno, ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya estaban listos. Unos pueden decir, no, es que mis papás son pastores, entonces yo ya estoy asegurado. Claro. O mis papás se congregan, entonces yo estoy asegurado. Eso ¿cierto? Pero vemos aquí que Jesús, o sea, hasta mismo Juan decía, no vengan a decirme que son descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede levantar descendientes de Abraham incluso de las piedras. ¿Ya? No se trata de eso, sino que a lo que va el Señor es a algo personal, ¿ya? A algo íntimo. O sea, no algo externo. Es que ahí hay algo, participar de las bendiciones no es lo mismo que tener fe en Cristo.
porque tú puedes participar de las bendiciones, pero Cristo está diciendo desde el principio que esto es una relación Claro. personal con Él. Entonces todo lo otro no es suficiente. A eso es lo que, a lo que voy. ¿Ya? Claro, O sea, ir a la iglesia no está mal, está muy bien. El Señor dice que tenemos que congregarnos, ¿ya? Escuchar estudios, ver predicaciones, ¿cierto? No está mal, está muy bien. Tenemos que exponernos, empaparnos de su palabra, ¿ya? Pero si yo me contento solamente con eso y no estoy cuidando de una relación con Dios, no me interesa, me conformo con lo demás, bueno, aquí vemos que Jesús está diciendo que nada de eso es suficiente. Nada de eso es suficiente. Porque es necesario esforzarme, agonizar, luchar por entrar. Se podría decir una relación interna que una relación externa. Claro. Se me fue. Disculpa, te interrumpí, disculpa, pero va como eso, de tener una relación con Cristo externa, ¿verdad? Participar de las bendiciones, no tener fe, ¿verdad? En Cristo, eso es algo que no te lleva a la salvación si tú no tienes esa relación interna con Cristo, esa relación personal con Cristo. Es como llegar a decirle al Señor, Señor, si yo fui a la iglesia, Señor, si yo participé de los cultos. Es como lo que vimos con los que decían, pero Señor, si yo en tu nombre eché fuera demonios, claro, hice milagros. Hice milagros, pero no, eso no te lleva, ¿verdad?, a la salvación o a una relación con Dios. O sea, podríamos decir que todo ello, al igual que el pueblo, tuvieron las bendiciones, ¿cierto? Tuvieron rodeado de todo esto que les apuntaba a Cristo, pero al fin y al cabo, estando ahí, nunca realmente se rindieron a Cristo. Claro, porque ellos participaron de la bendición, pero no tenían fe en Cristo, o sea, no creían en Cristo. Claro, porque a Cristo es necesario venir, pero en arrepentimiento. Es la única forma de poder entrar, ¿cierto?, por esta puerta que es angosta. Dice aquí Pablo Job, es preciso entrar por la puerta estrecha, dejando atrás los pecados y depositando nuestra fe en el Salvador. ¿Ve? Ahí está. O sea, entonces volvemos a decirlo, o sea, no basta. Todo lo anterior no es suficiente. Si yo pienso que, no, es que ya sé acerca de Jesús, con eso ya estoy listo. No, si yo me congrego ya estoy listo. No, si yo, no es suficiente. Es necesario que yo me autoexamine, es necesario que esa palabra que escuché, no solamente la escuche y me entre por aquí y salga por acá, sino lo que Dios quiere transformar en mi corazón. Quiere que esa palabra, ¿cierto?, entre acá. Y Dios ahí quiere trabajar con el Espíritu Santo, ¿cierto?, que alumbra nuestro entendimiento y nos lleva al arrepentimiento. Pero ¿qué sucede acá? Que hay muchos que no quieren, que se contentan solamente con oír, pero no quieren que Dios gobierne sus corazones, porque no quieren que Dios lo gobierne. Y vuelvo a decir. Y rechazan. Y vuelvo a decir. Esa misma bendición de la cual como tú siempre tú decías, solamente quieren los panes y los peces, pero no quieren compromiso. Claro. Entonces, quieren participar de las bendiciones de Dios, pero evaden la responsabilidad. Pero evaden la responsabilidad que puedes participar, sí, de la bendición de ir a una iglesia, de estar congregado, a lo mejor, de tener, verdad, mejor la bendición de poder orar, pero no es eso, es una relación con Dios, y que eso va más allá. Claro, porque el Señor nos dice que la salvación es gratuita, ¿cierto? Claro. Es gratuita la salvación. Para nosotros, ¿cierto? Está esa invitación, pero por lo que estamos viendo acá, sí es gratuita, pero no es superficial. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la salvación me lleva a mí a una vida compartida con Cristo, a una relación que es mucho más profunda. Como Pablo lo explica acá en Gálatas 2:20, dice, con Cristo yo, Pablo, estoy juntamente con él crucificado. Así es. Son uno. A ese tipo de unidad. Pablo siempre me pega los palos a mí, porque Pablo dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. O sea, y yo veo yo escucho a Pablo, yo cuando escucho a Pablo yo quedo pero totalmente abajo, totalmente me baja todo, o sea, ¿cuánto me falta, Señor, para poder tener una fe así como la que tiene Pablo? O sea, no es que me estoy poniendo al nivel de él, sino que estoy viendo cómo este hombre
siendo lo que era, llegó a ser un hombre tan eh, entregado a Dios, ¿verdad? Entonces uno dice, pero es que ahí está lo maravilloso de Dios, porque nos deja estas enseñanzas para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida, lo que Él puede llegar a hacer en la vida del hombre. Claro, porque el mismo Dios que lo transformó a él es el mismo Dios que tenemos nosotros. Entonces, claro, vemos en la escritura y a lo mejor, oye, porque predicamos o porque decimos algo, queremos parecernos a Pablo. Yo, pues, totalmente erróneo. Yo, en ese sentido, yo quedo corto con las cosas que dice Pablo, cuando está en la cárcel, cuando sufría persecución, cuando Dios se le apareció, cuando estuvo 3 días ahí ciego. O sea, qué enseñanzas nos entrega Dios mediante este siervo de Dios que es bueno, Pablo, Pablo. siguiendo las pisadas del maestro, porque Jesús también, Sí. el ejemplo de los ejemplos. Claro, y muchas veces dice, no, si es que yo ya con esto... Como decía Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Claro, imagínate, imítame, no te llego ni a los talones, Pablo, si a mí me falta el Señor, no sé por qué me eligió a mí. Pero eso es, o sea, lo que Jesús quiere es evaluar, lo que evalúa Jesús es el corazón del hombre. Lo que Jesús quiere transformar es transformar el corazón del hombre. Entonces, la verdadera transformación en el creyente parte del corazón. Claro, es de adentro hacia afuera. Eso, siempre tú lo dices. La transformación es de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Desde el corazón, donde están todas las cosas malas, ahí es donde Cristo quiere partir. Y esto, todo esto que hemos hablado, apunta a eso. Porque está diciendo, o sea, si, ya, está bien, o sea, yo hice milagros, ¿verdad? Vieron muchas personas que yo hice milagros, pero no es porque hayan visto, se volvieron a mí. Muchos lo seguían para que los sanaran, para que los alimentaran, pero bueno, Cristo en la escritura no nos dice mayormente de aquellos que sanó y que lo siguieron y que no sé qué pasó con los otros que sanó, ¿verdad? Porque dice que hizo tantos milagros que no podrían caer en un libro, ¿verdad? Que faltaría hoja para seguir escribiendo todo lo que él hizo. Entonces, vemos solamente lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y que eso que apunta a Él. Que no perdamos la vista de Él, ¿verdad? Que no perdamos la mirada de Él. Todo eso apunta a Él, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros lo miremos a Él. Sacando todo lo demás, toda la religiosidad del lado, todo eso fuera, ya. ¿Usted va a la iglesia? Sí, bien, qué bueno que vaya a la iglesia, excelente que usted vaya a la iglesia, pero tiene que tener una relación con Dios, tiene que tener una relación con Jesucristo, tiene que tener esa como decías tú antes, ese buscar, ese anhelo, ese esforzarse, ¿verdad? Esa necesidad, esa urgencia espiritual, de yo reconocer que soy pobre en espíritu, ¿verdad? Que necesito a Jesús, que lo necesito. O sea, ese es el sentido que Cristo quiere que nosotros veamos dónde va. O sea, olvidémonos un poco de las cosas, que claro, que aquí dice que yo comí contigo, sí, y que muchos comieron conmigo. Hay unos que sí se entregaron a mí, pero hay otros que comieron conmigo no se entregaron. Como bien decías tú, el fariseo, ¿verdad? Claro. Estaba feliz que fuera, ¿verdad? Feliz, pero él lo recibió. Pero entre comillas, porque cuando lo recibe, pero después lo que pensaba dentro de sí mismo, claro, pero cuando llega la mujer y le dice, oye, si supiera quién es esa mujer. Claro, pero bueno, así como Dios trata con nosotros, tiene que haber tratado con Él, porque después no sabemos, ¿verdad? Amén. Entonces, hay muchas cosas que uno de repente tiene de todos estos personajes que salen en la Biblia,
Dios tiene que tratar con nosotros, así como también trató con todos sus discípulos, ¿verdad? Que estaban ahí, que se cayeron, que fallaron y todo eso. Así es, porque como bien decíamos, cuando estamos con Cristo, somos uno con Él. No somos uno. ¿Ya? Como decía Pablo ahí continuando, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vemos ahí que este es el tipo de relación que el Señor tiene con aquellos que le pertenecen, donde Él está en ellos y ellos en Él. Es una unidad, ¿ya? Pero vemos acá que estos personajes del cual Jesús no está hablando acá, ya, de los cuales Él usa para poder responderle en cuanto a esa pregunta que le dan de cuántos son los que se salvan o quiénes se salvan, no tenían una relación con el Señor. A pesar de que, como bien decía Pedro, que para ellos el comer juntos era como que ya hay amistad, cercanía, ¿cierto? Pero Jesús rompe, ¿cierto?, esa idea diciendo que eso no basta. No basta una cercanía externa, no basta con verlo de lejos. Claro. No basta. Es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor quiere nuestros corazones, el Señor quiere gobernar nuestros corazones, quiere transformar nuestros corazones. Amén. Para que esa transformación interna se manifieste externamente. Y ahí cuando se manifiesta esto que dice Pablo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, me niego a mí mismo, porque es el primer paso para poder entrar por esta puerta. Reconocer que ya no quiero ser como antes. No estoy hastiado de haber vivido como antes. No me llevo a ningún lado. Vaciedad. Pero ahora con Cristo, Él entregó su vida por mí. Entonces ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Sé que fallo. Pablo mismo decía, lo bueno, en un momento decía, yo quiero hacer lo bueno, pero eso malo que no quiero hacer es lo primero que sale. Claro. De los pecadores soy el primero. Si aquí Pablo no está hablando de que él era perfecto. No, en ninguna parte se jacta de que... Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Sé que soy pecador, pero en Cristo tengo esperanza. Cristo me va a transformar. Señor, me equivoqué. Soy peor. Ayúdame. Y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros, porque tenemos esa cercanía con el Señor, venimos a su palabra, el Espíritu Santo nos ilumina y oye, andáis más como los fariseos que... Y ahí ya venimos, Señor, perdóname, ayúdame a no caer en lo mismo. Quiero ser diferente, quiero ser de bendición y jamás de tropiezo, ¿cierto? Porque a veces caemos en ser de tropiezo, ¿ya? Pero ese es un proceso en el cual el Señor va trabajando en aquellos que le pertenecen, ¿ya? Pero una simple cercanía externa con el Señor no produce la salvación. Ellos querían saber, ¿cuántos se salvan? Y el Señor le está queriendo decir acá. O sea, ni aunque digan que hay tal cercanía al comer en una mesa, que yo los vi, no. Tan solo algo externo no basta. No basta. Que ustedes, ¿cierto?, hayan hecho todo ese tipo de ritualismo, y aunque sirvan en el templo, y aunque hagan esto en la sinagoga, no basta. No basta porque Dios quiere, el Padre quiere que vengan a su Hijo en arrepentimiento y fe, y el pueblo estaba rechazando a su Hijo. Entonces todo lo demás no era suficiente. No era suficiente. Entonces por eso el Señor dice, os digo, no sé de dónde son. Os digo, no sé de dónde son, apartados de mí. Todos vosotros hacedores de maldad. Y eso justo está en el Salmo 6:8. Jesús usa ahí una palabra, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. No sé de dónde son, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Y qué podemos darnos cuenta aquí, hermanos? Que el infierno va a estar poblado no solamente de personas que uno piensa, que uno dice, ay, aquellos que viven su vida, ¿cierto?, apartados de Dios totalmente, que no quieren nada de Dios ni nada, no quieren tener nada que ver con una iglesia o con cosas por el estilo, que cuando uno le habla, rechazan de plano. Uno dice, estos sí van a irse al infierno. Hay muchos que llegan incluso a decir, se van a ir al infierno, ¿cierto? Pero nos estamos dando cuenta acá que en el infierno no va a estar poblado solamente de personas que nosotros pensamos que van a estar ahí, sino que estamos viendo aquí que Jesús está abriendo, ¿cierto?, este terreno y dándonos a entender
que van a haber muchos que nosotros pensamos que están dentro, que van a estar dentro, que van a estar ahí, que por fuera son religiosos, que incluso usan palabras, ¿cierto?, bonitas para hablar de Dios, y que son, claro, hablan reverentemente acerca de Dios, ¿cierto?, y por fuera parecen religiosos, pero nunca realmente tuvieron una relación con Él. Por eso veíamos Mateo 7:22, cuando dice, Señor, pero si yo echaba fuera demonios en tu nombre, yo hacía muchos milagros en tu nombre. Señor, yo. Y el Señor les dice, nunca os conocí. Apártense de mí. Nunca vinieron a mí en arrepentimiento y fe. Nunca fueron justificados por mí. Entonces no están limpios de pecado. Son hacedores de maldad. Todavía están ahí en sus delitos y pecados. Porque no han venido a mí. Yo soy el único que los puede perdonar. El único que puede darles esa paz con Dios. Y darles esa paz que proviene de Dios. ¿Ya? Que únicamente tienen aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Que hablando sobre lo mismo cuando él dice que ahí, bueno, que lo escucharon, ¿verdad?, en las plazas. Lo escuchaban en las plazas. Claro, estuvimos presentes ahí. Fuimos parte de tu... O sea, porque Cristo predicaba en todos lugares. Las plazas, lugares en el camino. Sí, de todo lugar. Todo lugar. Entonces, a él lo escuchaban, a él lo veían, estaban con él, pero ahí, eso para Jesús no le causa así como una sorpresa de que vos sí estuviste conmigo. Sí, no hay problema. O sea, y de hecho, que lo siguieran multitudes para él no era algo asombroso. Aunque los discípulos quizás están fascinados. La multitud, señal de éxito, pero Jesús le dice, escuchar no es lo mismo que creer. Porque puede no que... con escuchar, sino que la respuesta que tú das a eso que escuchaste. Claro, porque muchos han escuchado y no han creído. Claro, o muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que son pocos los que responden. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Herodes, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero después ahí lo vemos matando a Juan. Claro, es que lo que realmente quiere Dios es la transformación del hombre. Es. La transformación. Claro, y ahí, como veíamos ahí, el infierno, ¿cierto?, va a estar poblado no solamente de personas irreligiosas, sino que vemos aquí que van a haber religiosos dentro, personas que tenían apariencia, que hablaban bien, ¿cierto?, por así decirlo, reverentemente acerca de Dios, pero nunca realmente tuvieron una relación con Él. Claro, no se arrepintieron, no obedecieron. Y justamente dice eso MacArthur, dice, aquellos que quedan fuera son quienes no se habían arrepentido, ni habían sido justificados por Dios por medio de la fe en Él. Al contrario, aunque religiosos y morales, seguían siendo injustos, hacedores de maldad. Y mira, aquí hay un comentario que quiero leer textual también, que me pareció muy bueno, que dice, también es de MacArthur, dice, el tormento del infierno no estará limitado al dolor del castigo. Uno siempre piensa que en el infierno va a ser el dolor del castigo, sufrimiento en ese sentido. Pero aquí miren lo que dice MacArthur. Dice, el tormento del infierno no estará limitado al dolor del castigo, sino que incluirá remordimiento, trauma y sorpresa de parte de quienes irán a parar allí, a pesar de que creyeron ellos mismos que estaban yendo al cielo. Para las personas en el infierno, cuanto más hayan conocido del Evangelio, más profundo será su remordimiento. Su dolor será proporcional a su nivel de rechazo. Y ya que su rechazo será eterno e incurable, también lo será su pecado y el juicio eterno por ese pecado. O sea, proporcional. Por eso que Cristo dice el lloro y crujir de dientes. Lo dijo. Y acá lo dice. Por eso lo dice en el verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Claro, entonces podemos ver... Es una imagen totalmente... claro, es terrible eso, porque eso a nosotros como cristianos nos debiera animar mucho más a estar más seguros
de, de nuestra salvación. O sea, como decía nuestra pastora Norma, o sea, yo estoy segura de mi de salvación. mi salvación. O sea, no nos preocupemos, como bien decías tú, de que, oh, no sé, Mismo Jesús se lo dijo a Pedro, sí, recordando cuando el Señor está hablando directamente con Pedro luego de haberlo restaurado, y le dice sí, que cuide de sus ovejas, y venía Juan detrás, dice en la escritura, y Pedro hablando con Jesús, y después mira, y este Señor, y el Señor le dice lo que yo hago prácticamente con Juan, si quiero que llegue, que quede hasta el final, ¿y a ti qué? claro. O sea, preocúpate de lo que, de tu relación conmigo. O como hablábamos del principio, de aquellos que murieron por ese, no sé, derrumbe, ¿verdad? Eh, claro, pensando que venía de Dios ese castigo y que ellos prácticamente ya habían muerto y ya se fueron al infierno, porque Dios los castigó. Claro. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho? Por eso murieron. Entonces, por eso ahí Cristo dice, a ver, preocúpate tú primero de tu salvación. Porque al fin y al cabo todos van a perecer. Claro. Y cuando tú te preocupas de tu salvación, ¿verdad? También quieres que otros se salven. Y tú vas a orar por otra persona. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque el que va a estar morando dentro de ti, ¿quién es? Él es el que va a estar morando dentro de ti, entonces te va a mover, o sea, se mueve. Claro, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Ay, presta, si nadie sino presta. que todos proceden Sí, al la idea es arrepentimiento. que no es que tú no ores por el otro o que no te preocupes por el otro, sino que te preocupes primeramente de ti, de tu salvación. Para entonces Poder ser instrumento útil. Instrumento de eso. O sea, esa sal que hablábamos, ¿te acuerdas? Y esa luz para el mundo. Así es. Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, de aquellos que van a traer sorpresa en ese día, ¿cierto? Personajes que nunca pensamos que iban a estar ahí, ¿cierto?, en ese lugar donde lloro y crujir de dientes, pero vemos que el Señor está diciendo que sí, porque nunca tuvieron una relación. Solamente tenían apariencia, tenían cáscara, pero dentro no había nada. No había una relación con Dios, no había vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque rechazaron. Rechazaban al Hijo de Dios. Lo tenían ahí enfrente, pero lo rechazaron. ¿Ya? Y vemos que el versículo 28 nos va mostrando, hermano, que se va acrecentando este tormento. Claro. Porque mire el versículo 28, dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino y vosotros estéis excluidos. O sea, imagínense cómo se va intensificando el tormento anterior, cuando hablábamos de que a mayor conocimiento, mayor condenación, ¿cierto? Mientras expuestos, ¿cierto?, a la verdad, ellos rechazan, ese remordimiento va a estar ahí de continuo, eternamente, eternamente, ¿ya? Pero vemos acá que la bendición de aquellos que sí van a entrar en el reino celestial va a acrecentar esa advertencia de tormento, porque Jesús aquí le está haciendo una advertencia y dice que va a acrecentar ese tormento. ¿A quiénes? A los que se les va a negar la entrada, porque nunca realmente rindieron su corazón, ¿ya? Claro. Entonces, ellos, aquellos que rechacen a Jesús, que lo tenían ahí enfrente, van a contemplar desde afuera. Van a contemplar desde afuera, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nombra a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, que van a estar ahí. Pero ellos van a estar afuera mirando. Claro. Van a estar excluidos para siempre de la presencia de Dios. Entonces, ellos van a contemplar que ellos van a estar ahí, pero ellos no van a poder estar ahí. Claro. Porque cuando tuvieron su tiempo, ya se cerró la puerta, no aprovecharon. Claro, esa cercanía física con Jesús lo tenían ahí. No garantiza una relación. O salvación. Una relación, claro. O salvación, o sea, claro. Por eso que está diciendo, dice el texto, comimos, te escuchamos, claro, te vimos. Esa es una cercanía física, claro, con Jesús, pero eso no te garantiza que tú eres salvo, o que, como bien decías tú, tienes una relación con esa relación personal. Claro, entonces, lo que importa es que en ti haya arrepentimiento, como siempre lo hemos estado diciendo, que haya arrepentimiento, que haya fe genuina, que haya obediencia. Eso es lo que Cristo quiere para
para con sus hijos, ¿verdad? Claro, entonces, si para ellos era sorpresa que quedaron fuera, porque pensaron que no iba a ser así, ¿ya? Porque pensaban ellos que por ser descendientes de Abraham ya estaban automáticamente Claro, dentro, claro. pero aquí Jesús le está diciendo, o sea, Abraham va a estar ahí, va a estar Isaac, va a estar Jacob, van a estar todos los profetas, pero aquellos que no creen en mí, los van a ver de lejos, no van a estar ahí. Entonces, el hecho de ellos estar allá en la condenación y darse cuenta de que el hecho de que ellos rechazaran a Cristo, por eso ellos no pudieron disfrutar de todas esas bendiciones y aún están viendo ahí a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas. Realmente que eso tiene que haberle intensificado, ¿cierto? Ese tormento, haber hecho aún más amargo, ¿cierto? Esa realidad en el infierno, ¿ya? Y vemos que se va intensificando, o sea, les dice, ya, están en esa sorpresa. ¿Y eso por qué les pasa? Porque no vinieron a ver arrepentimiento. Y van a verlo de lejos, van a estar ahí. Ustedes decían, por ser descendientes de Abraham, están listos, pero yo les digo que no. No basta, no basta. Es necesario que entren por la puerta estrecha, que vengan a mí en arrepentimiento y fe. Yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, dice el Señor. Pero lo rechazaron. Es como estar en un hospital enfermo y no aceptar el tratamiento. Claro. Es como eso, así como que estoy ahí, pero no quiero aceptar el tratamiento. Es como, claro, como decíamos antes, o sea, no quiero recibir las bendiciones, pero no quiero un compromiso. No quiero un compromiso, claro. No quiero una relación. Algunos dicen, ¿para qué tan fanático? Claro, eso. Ahí nomás. Ahí nomás. Igual creo en Dios. A mi manera. A mi manera. Pero aquí no sirve a mi manera. Claro. Por aquí, haber seguido a mi manera, vemos lo que pasó. Sí. Y vemos ya que, si bien se intensificó al ver los que sí entraron, y mire el verso 29, vemos que eso de haber sido doloroso, de ver, ¿cierto?, a aquellos que ellos veían ahí, sus patriarcas dentro, vemos que se va a intensificar aún más cuando Jesús dice que van a entrar los gentiles. Lo vemos en el verso 29. O sea, si ya estaban ahí con tragedia, cuando vieron que ellos no entraron, por causa de rechazar, les dice el verso 29, que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa. Cuando habla del oriente, el occidente, personas que no son de descendencia judía, pueblos paganos, pero ellos vendrán. La obra de Dios no termina porque ellos rechazaron, Israel rechazó a Dios, sino que Dios se va a encargar de traer de todos lados personas que sí creen, del norte, del sur, del occidente, se iba a encargar de traer, ¿ya? Y ahora este hecho a ellos les enardecía, de que Jesús dijera, hablara de los gentiles. El solo hecho de pensar de que Dios podría traer, ¿cierto?, a los gentiles, les enardecía, aunque no era algo ajeno en la Escritura, porque la Escritura aparece, ¿cierto?, de que Dios iba a hacer eso. Del Antiguo Testamento hay varios versículos con referente a eso, ¿ya? De que Dios va a traer personas. Mire, por ejemplo, Isaías 2. Vamos a buscar aquí Isaías capítulo 2. Van a ver aquí. Dice Isaías 2, verso del 2 al 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Ya? Entonces lo vemos ya en el Antiguo Testamento. Entonces no era sorpresa que Dios incluiría, ¿cierto?, a los gentiles. Vamos con otro versículo. Isaías 25, versículo 6. Me acompaña mucho el internet. No sé si tú lo puedes buscar ahí. Al tiro. Isaías 25, versículo 6. Aquí está. Y Jehová de los ejércitos hará en el monte a todos los pueblos, mira, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. A todos los pueblos. ¿Ya? Entonces vemos que no era algo que a ellos les debería generar sorpresa, porque Dios ya había estado hablando a través de los profetas de que iba a traer, ¿cierto?, a todos los pueblos, que no era algo exclusivo de ellos. Sí, ellos eran el pueblo privilegiado, sí habían sido escogidos por Dios, por medio de ellos había venido la ley, los profetas, ¿cierto? Tenían al Hijo de Dios en medio, pero no se iba a limitar solamente a ellos.
sino que Dios iba a traer gente de todas partes del mundo, ¿ya? Pero ese rechazo de ellos al Mesías, al Hijo de Dios, no iba a frenar el plan de Dios. Ese rechazo de ellos, ¿cierto?, al Mesías, no iba a frenar el plan de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el verdadero Israel, ¿a quiénes incluye? A todas las personas que creen en Dios. A todos los que creen en Dios. Y aquí vemos que se representan a los gentiles como disfrutando de un banquete. Y obviamente un banquete no se hace en cualquier momento, no se hace todos los días. ¿Banquete cuándo se hace? En una ocasión especial. En un momento importante. Y aquí vemos que en este banquete se está escribiendo, ¿cierto? Aquí a los gentiles disfrutando ¿disfrutando de qué? De esas bendiciones de estar en la comunión con Dios. Es un momento privilegiado, es un acontecimiento bastante importante. Y por eso ahí como que se representa como con un banquete, ¿ya? Entonces vemos aquí, hermano, que Dios salva a todos los que creen. Dios salva a todos los que creen, sin importar su origen. Y como decía el otro día nuestro hermanito Víctor, que en el reino, ¿cierto?, de la salvación, nosotros aquí ya no hay diferencia en el sentido de que ya no hay judío, no hay griego, Claro. no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Y ese día hablamos del pueblo mapuche y cosas así. No hay nada de eso, de que descendiente de, no sé, mi nombre es de español, no. En Cristo no hay nada de eso. No hay nacionalidad. No hay nada de eso. Somos uno en Cristo Jesús, lo dice Gálatas 3:28. Ya, todos los redimidos somos uno en Cristo. Y el Señor salva a todos los que creen. Salva a todos los que creen. Y ahora, si eso le enardecía, decía, ya, primero los vimos, este es como un efecto dominó. Porque primero se sorprenden, pero ¿cómo quedamos fuera si nosotros estábamos enfrente tuyo comiendo y bebiendo? ¿Ya? Sorpresa vemos ahí. Después vemos que iban a ver, ¿cierto?, a los patriarcas, el mismo que ellos decían que eran descendientes y entonces herederos de la salvación. Los van a ver de lejos, ahí disfrutando de las bendiciones de Dios, pero ellos iban a estar fuera. Y luego se añade que iban a venir los gentiles, que para ellos era, aunque sí estaba, ¿cierto?, profetizado, se escandalizaban de que fuera así. ¿Ya? Pero vemos en el versículo 30 la declaración final de nuestro Señor y dice, y es aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y eso intensifica aún más esa conmoción que iban a sentir. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice aquí Pablo Job, dice, los hacedores de maldad serán excluidos y echados al infierno, mientras que en el cielo habrá gentiles procedentes de todos lados del mundo. Ellos disfrutarán de las bendiciones del cielo. Habrá muchos gentiles que son postreros en oír el mensaje, ¿ya? Pero serán primeros en el reino. Y habrá muchos judíos que son los primeros en oírlo, pero al no obedecerlo, serán los postreros en el reino. ¿Ya? Y es así, o sea, nosotros podemos ser los postreros en oír el mensaje, pero el Señor está diciendo ahí que los postreros serán los primeros. Y ellos que fueron los primeros, pero rechazaron, entonces van a pasar a ser los postreros. ¿Ya? Entonces vemos a la luz de todo esto que el maestro, hermano, no les contesta la pregunta de la forma en que ellos quizás esperaron que le respondieran. ¿Ya? Pero, como dice aquí Pablo Job, su respuesta indica que muchos judíos que se consideraban salvos no lograrían entrar en el reino. Y muchos gentiles que eran considerados perdidos por los judíos iban a estar ahí, en ese banquete. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Que va a haber muchas sorpresas en el reino de Dios. Personas que nosotros pensamos que se va a estar, a lo mejor no. Y personas que uno dice, no, es imposible que esté. Quizás sí. Usted tiene una vecina que es cosa seria en su barrio, Sí. no se Va a haber sorprenda. sorpresa. Va a haber sorpresa. ¿Qué va a estar ahí? ¿Cómo llegó acá? Sí, porque Bueno. ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, Jesús le está diciendo aquí es una relación con Dios. Porque Dios no mira mi posición, Dios no mira mi apariencia, no mira lo externo, que yo tenga una religión externa, así, de apariencia, no. Sino que Dios mira el corazón. A Dios no le importa que yo sea popular, que ande buscando la popularidad, ¿cierto? Que todos me sigan, que todos me conozcan. Hay muchos que andan así.
¿cierto? Pero el Señor no mira eso. O el nivel social, o la riqueza, cuánto tengo herencia, o el poder que tengo. No, el Señor no mira eso. Y vemos aquí que Él invierte, ¿cierto? Eso es lo que el humano valora, el Señor lo invierte, ¿ya? Y los que parecen importantes a los ojos del hombre, a los ojos de Dios, ¿quién fueron? Y los que parecen insignificantes a los ojos del hombre, a los ojos de Dios entran. Entonces vemos aquí que va a haber sorpresa, hermano. Va a haber sorpresa, ¿ya? Dice aquí un comentario de Diario Vivir. El reino de Dios no necesariamente lo va a poblar gente que esperamos encontrar. Muchos líderes religiosos respetables que proclaman la lealtad a Jesús no estarán allí. Por eso que dice que tenemos que preocuparnos, que nos esforcemos, ¿verdad? Examínate. Claro. Que no vaya a ser que estemos reposando en cosas externas, en las obras. No es que yo escuché, no es que yo fui, que yo participé, no es que yo hice, no es que yo eché fuera demonios. Señor, en tu nombre. El Señor, ahí les dijo, nunca os conocí. El Señor quiere una relación. Eso es lo más importante. Que seamos uno con Él. Que seamos esa rama apegada ahí a la vida, ¿cierto? Y que esa bendita savia fluya a través de nosotros para que produzca fruto. Y el Señor ahí va a ir limpiándola, podando, para que lleve más fruto. Pero estamos unidos a Él, somos uno en Cristo. Amén. Y nosotros, todos aquellos que le pertenecemos, estamos unidos los unos a los otros. Amén. Somos uno, somos su cuerpo, donde Él es la cabeza. Claro. Y Él, ¿cierto? Él oró incluso por esa unidad. ¿Ya? Y la logró en la cruz. Amén. Y nosotros tenemos que cuidar esa unidad. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso es que nos llama ahí, pues, o sea, agonizar, esa lucha, esa pelea con nosotros mismos para morir y que Cristo sea el que se refleje en mis relaciones con el prójimo. Esa urgencia espiritual que debemos tener todos a cada rato, esa urgencia de ser atendido, de ser sanado, de ser restaurado, de ser levantado, de querer hacer la voluntad de Dios. Esa urgencia, esa necesidad de estar siempre en la voluntad de Él, porque mi voluntad muchas veces me lleva a otras cosas. O sea, imagínense, o sea, muchas veces queremos nosotros hacer cosas y no nos resulta, porque no es la voluntad de Dios. Entonces, saber reconocer cuando Dios es el que quiere hacer, es algo que pasa con esa relación con Él. Solamente ahí podemos escuchar solamente a quién, a Él. Y el Espíritu puede, ¿verdad? El Espíritu Santo puede ayudarnos, ¿verdad? En todo momento a hacer la voluntad de Él, porque el Espíritu Santo habla de Él, de lo que busca glorificar a Cristo en todo momento. De lo que Él oye, de eso es lo que habla. ¿Y de quién oye el Espíritu Santo? De Dios. Y hay algunos que lo ridiculizan o lo minimizan queriendo decir, no, es que solo me hace girar, no, es que me hace perder el conocimiento, no. El Espíritu Santo, fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y vemos ahí toda esa lista ahí en Gálatas, ¿cierto? Dominio propio. ¿Qué perdí conocimiento? Dominio propio, me dice. ¿Ya? Busca glorificar a Cristo. Busca edificar la iglesia. Entonces, ¿qué podemos aprender en Pablo en esta lección? Primeramente para la iglesia, es que no tenemos que adulterar la palabra, de ninguna manera. Cristo aquí vemos que en ningún momento suavizó el mensaje para no tratar de ofender a las personas, porque si hubieras querido responderles lo que ellos querían, le hubiera endulzado el oído, pero no lo hizo, ¿ya? Jesús cada vez que expuso la palabra, la expuso tal cual como tenía que ser expuesta, y lo mismo para nosotros. No añadirle ni quitarle. Que el Señor nos ayude en ese sentido a ser obreros fieles, que usan bien la palabra, de verdad, ¿ya? Porque Jesús, por medio de su palabra, y lo sigue haciendo cada vez que nos exponemos en la Escritura, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, y siempre a lo que lleva al hombre es a que nos sintamos o suficientemente mal para que nos arrepintamos,
o suficientemente furiosos para que rechacemos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios produce algo. Y cada uno de los que es expuesto a esta palabra tiene que tomar una decisión. Amén. O me arrepiento, me rindo a Cristo y le pido perdón, o me enfurezco y me enardezco, me pongo más duro y me voy. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos ver acá es que la iglesia tiene que compartir el mensaje correcto, no pervertir la invitación, no de manera corrupta transmitirla, no alterarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no vamos a... Claro, no poniendo el yo. Claro, no. Entonces, porque la palabra por sí sola tiene poder para traer pecadores al arrepentimiento y para dar crecimiento a la iglesia, por sí sola. La palabra de Dios tiene poder. Ya, entonces ahí hay urgencia, porque a veces podemos caer en querer no agradar, no le voy a decir todo para... No, Jesús se no anduvo con cosas escondidas, no minimizó, como se explicaba el domingo, que va a haber un costo por seguirla. Lo dijo, nosotros lo vamos a ocultar, ¿no? Jesús lo dijo. Ahora, con respecto a aquellos que dicen, yo sigo a Dios a mi manera, bueno, aquí la escritura es clara, que Dios no salva a nadie que no venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Y cuando Jesús dice, esforzaos a entrar por esa puerta que es angosta, no significa que yo me esforcé, yo me la gané, porque me esforcé. No, como lo estuvimos viendo, ese esforzar significa agonizar, significa pelear, significa luchar, primeramente conmigo mismo, negarme a mí mismo. Soy pecador, Señor, ayúdame, humillarme. Y ese es un mensaje que es urgente, que me lleva a tomar una decisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, porque no sabemos cuándo se va a cerrar esta puerta, porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, y ya la oportunidad se va a acabar, ¿ya? Entonces, y eso, esa respuesta trae consecuencias eternas, y aquí está en juego nuestro destino, y destino eterno, ¿ya? Entonces no es un juego, no es a mi manera. Dios ideó la salvación, y Él dijo que solamente por medio de Cristo es la salvación. No basta con estar cerca de Él. Lo vimos aquí. Ellos decían, Señor, yo comí cerca, estábamos enfrente tuyo comiendo, bebiendo. Te oímos ahí cuando enseñaba en la plaza. No basta. El Señor dijo, no os conozco. No sé ni dónde son. ¿No? Hay que entrar por esa puerta angosta, en arrepentimiento y fe. ¿Quién es la puerta? Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Entonces, es necesario venir a Él en arrepentimiento y fe. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta. La puerta tiene un espacio reducido. Yo por esa puerta no puedo entrar hinchado de orgullo, no puedo entrar hinchado de vanagloria. Ahí no entra mi yo tan inflado que estoy del yo. No voy a poder entrar por esa puerta. Necesito despojarme de todo el peso del pecado, de todo eso que son cosas innecesarias. Venir a Cristo, reconocer que le he fallado y que me ayude, que me salve, y que me transforme y que me use, porque esto no para. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? O sea, como podemos ver, hermano, a la luz de la Escritura, que este versículo no habla de ateos, no está hablando de personas que no creen en Cristo, está hablando de personas religiosas, está hablando de personas cercanas y está hablando de personas familiarizadas con Jesús, pero sin una relación. Es como lo que veíamos sin una relación, sin una relación verdadera. O sea, por eso se viene y por eso se tiene esta advertencia tan seria de estos versículos. Se está hablando a la iglesia, se está hablando a aquellos que están cercanos, ¿verdad? Pero no tienen una relación. Aquellos que les gusta ir a la iglesia pensando, creyendo que yendo a la iglesia, ¿verdad? Están cumpliendo con lo que Dios quiere y no hay una relación verdadera, no hay una reflexión en sus vidas y no hay un cara a cara, ¿verdad? Con la palabra de Dios.
donde la palabra de Dios a nosotros nos insta y nos recuerda la verdadera condición que tenemos nosotros, que somos pecadores, que no nos alcanza y que necesitamos con urgencia, ¿verdad?, a Jesucristo en nuestras vidas porque estamos enfermos, estamos en calidad se podría decir de UTI, esos son los más urgentes, en una condición tan terrible que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas y necesitamos, ¿verdad?, que aceptemos, ¿verdad?, la atención sanadora de Jesús en nuestras vidas. Tenemos que venir, tenemos que humillarnos delante de Él con esa urgencia, con esa necesidad de que Dios nos restaure, que Dios nos sane, que Dios nos ayude, porque una vez que nosotros estemos sanados, cuando nosotros estemos restaurados, vamos a poder ser de bendición también, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, o para aquellos que vienen llegando recién, para aquellos que vienen creyendo recién, poder hablarle de la verdad y no maquillar, como decía Joana, la palabra de Dios y hacerla algo, un mensaje dulce para el oído, ¿verdad?, pero que hace tanto daño, ¿ya?, sino que con la verdad, como lo hizo Cristo. Cristo nunca escondió nada, siempre nos dijo cómo iban a ser las cosas, cómo van a ser las cosas y en la condición en la que nosotros nos encontramos. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias a Dios porque nuevamente nos habla a nuestra vida espiritual. Como seguidores de Cristo nosotros quedamos al debe, y eso cada vez que nosotros venimos a la Escritura debemos notarlo, debemos darnos cuenta de que estamos al debe con esto, que nos falta mucho todavía, que si nos creíamos que íbamos bien, Cristo se encarga mediante el Espíritu Santo de decirnos: no, aquí hay algo que falta y hay que sanar. Entonces tenemos que tener esa cercanía con Dios, tenemos que buscarle constantemente, de continuo, porque ya no tenemos impedimento, no podemos decir: no, es que yo no, es que no. Eso se hace solamente el día sábado. No es así. Que el Señor nos ayude a que sigamos fortalecidos en Él, apuntando, como decía Joana, al blanco perfecto que es Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que es nuestro pastor, ¿verdad? El buen pastor. El buen pastor. Y que nos fortalezca, ¿verdad?, que nos siga dando ese querer y ese hacer de seguir avanzando en esta carrera. Fallamos, sí, fallamos, pero en Él estamos seguros. Y que eso no. Aquí no hay ninguno perfecto. Y que claro, los pecadores, yo el primero, como dice. Claro, y que eso no nos detenga, ¿verdad? Que es lo primero que hay que reconocer, que le fallamos a Cristo. Eso no nos puede detener. ¿A que pecamos? Tampoco, porque Señor, pecadores somos, y por eso tenemos a Jesucristo. Para que por eso Él dio su vida por nosotros. Podamos venir. Sabía cómo somos. Sí, directamente a Él y pedir perdón por nuestros pecados. Y nos limpia, nos restaura. Nos levanta, nos da todo lo que necesitamos para poder seguir firmes y adelante. Amén.